Hola, ¿qué tal? Buen día, mis estimados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta hermosa hora de la mañana. En este día del Señor vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora en primer libro de Crónicas, capítulo 4, el versículo 9 al 10 será la meditación de la palabra en esta hermosa hora. Vamos a orar, los invito a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y de poder, Señor, hacer tu voluntad de acuerdo a cómo ella, Señor, nos enseñe y nos dicte, Señor, en esta hermosa hora. Abrimos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe y nos enseñe, Señor, todas las cosas que tú quieres que sepamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis estimados hermanos, vamos a meditar en primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, con el tema que lleva por título Una súplica en medio del dolor. Una súplica en medio del dolor, basado en primera de Crónicas 4, versículo 9 al versículo 10. Es común, mis estimados hermanos, que cuando se halla uno como ser humano, como persona, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es común que llegue un momento en el cual nosotros querramos gritar, pero no gritar de alegría, sino gritar para pedir auxilio, gritar para pedir ayuda, gritar para pedir el socorro, para que alguien llegue a salvarnos y librarnos y diga, tranquilo, todo está bien. Esa voz y esa súplica que nosotros hacemos en ese momento tan difíciles es la misma súplica que encontramos aquí en la palabra del Señor en esta hermosa hora. Vamos a leer estos dos versículos donde meditaremos. Versículo 9 y 10 dicen de esta manera: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no te dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este pasaje, mis estimados hermanos, es un pasaje un tanto extraño por la manera en cómo se presenta estos dos versículos, porque si usted lee del capítulo 4, del versículo 1 en adelante, encontramos que el primer libro de Crónicas en este capítulo nos está mostrando como en su mayoría la descripción de las familias, la descripción de la descendencia, y en este caso habla de los hijos de Judá. Judá dice Fares, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Recaía, hijo de Sobal, engendró a Jahat. Jahat engendró a Jumai y a Lahad. Estas son las familias. Es decir, no encontramos otra cosa más que esta descripción de la descendencia. Y como una descripción de un árbol genealógico, es algo extraño que nos encontremos en el versículo número 9 y 10, cuando dice el versículo 8, Cos engendró a Nub, a Sobeba y a la familia de Argel, hijo de Harum. Y después entra y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, en toda la línea descriptiva a Jabes el autor lo describe especialmente como algo increíble, porque dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre quiere decir acá una persona que es famoso, que sobresale de los demás, que hace cosas más increíbles, que hace cosas un poco distintas a lo que los demás están haciendo. Cuando el autor dice que Jabes fue más ilustre, fue más sobresaliente que sus hermanos, está dando a conocer quizás una ironía, porque Jabes dice la misma palabra que su mismo nombre significa dolor, concebido en dolor. Jabes es la descripción de aquella persona que está sufriendo y que nació en el dolor y que toda su vida está en dolor, viviendo bajo un dolor.
Entonces es algo irónico decir que una de las personas que más sufre está siendo la más sobresaliente. Sin embargo, el autor lo describe así precisamente por lo que va a decir en el versículo número 10, cuando lo vamos a meditar en este momento. Jabes, estimados hermanos, en esta línea descriptiva se muestra como ese personaje que ha obedecido a la voz del Señor y lo ha hecho de una manera sorprendente, y de esta manera Dios ha bendecido su vida. Por esa razón es ilustre. Según el versículo 10 dice de esta manera: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y luego en el versículo 11, en el 12, sigue otra vez la narración de la descripción de este árbol genealógico, porque dice que Lub, hermano de Súa, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, etcétera, etcétera. Entonces estos dos versículos nos enseñan de una manera muy especial que Jabes, como ese personaje ilustre, hace una súplica en medio de su dolor, en medio de esa vida plagada de dolores, quizás de grandes sufrimientos. Y vamos en el versículo número 10. Dice de esta manera: en primer lugar, Jabes sobresale y es ilustre a sus demás hermanos porque se acerca a ese Dios de Israel. Porque se acerca a ese Dios de Israel para pedirle en primer lugar bendición. Bendición, estimados hermanos. Cabe mencionar que el nombre que se le otorgaba a los hijos era muy importante en el contexto en el cual estamos hablando, porque tu nombre significaba todo lo que tu vida era. Por ejemplo, si tú, cuando Dios le dice ya no serás más Abraham, sino ahora serás Abraham, Dios, al darle esa identidad, le está cambiando no solamente su nombre como tal, sino toda su forma de vivir, toda su forma de pensar y toda su forma de actuar. Entonces entendemos que Jabes, al ser dolor, al ser nacido en el dolor, toda su vida reflejaba lo que precisamente significaba su nombre: dolor, dolores. Entonces, para ser llamado ilustre, dice el versículo número 10, que Jabes se presenta en primer lugar invocando al Dios de Israel y reconociéndole, y en primer lugar le pide una cosa: si me dieras bendición. La palabra bendición de Beraka, que quiere decir, le estaba pidiendo no otra cosa sino que Dios estuviera con él. Eso es lo que le estaba pidiendo. Es decir, yo soy Jabes y significo dolor, y toda mi vida he estado sufriendo y voy a padecer, pero solamente quiero una cosa de ti, Dios: tu bendición. Y la bendición es que Dios siempre estuviera con él, es decir, que ese Dios nunca se apartara de él, porque él sabía que aunque pasara por momentos de dolor, de dificultad, de problemas, si la bendición, es decir, si Dios mismo estaba con él, lo demás no importaba y no interesaba. ¿Por qué? Porque es ese mismo Dios que se presenta como el que bendice, el que hace multiplicar y el que hace mejor todas las cosas. Eso lo había entendido muy bien Jabes, por eso fue ilustre. Y esa bendición que está hablando allí en el versículo 10, oh, si me dieras bendición, es esa esperanza que se refugia en ese Dios que le bendice siempre y que le da todas las cosas. En segundo lugar, dice el versículo 10 también que él le pide que ensanche su territorio y que su mano estuviera con él y que lo libraras del mal para que no le dañe. Es decir, en primer lugar, cuando afirma que en el versículo 10 que él quiere ser bendecido, es decir, que Dios siempre esté con él, automáticamente adjudica que Dios le dé esas cosas que quizás no son para él, que quizás en ese momento no está teniendo por precisamente vivir en esos momentos difíciles. Cosas grandes que le pide. No le pide algo pequeño, sino que se presenta y le dice: quiero que ensanches mi territorio.
todo lo que yo poseo, quiero que tú gobiernes sobre él. Quiero que tú lo hagas más mejor para mí. Eso es lo que se presenta diciendo Jabes en ese versículo, porque reconoce que ese Dios es ese Dios de las promesas, que quizás no se presenta de una manera diciendo, mira, yo soy ese Dios como los demás dioses, ¿verdad? Mira, yo soy ese Dios de oro, de barro. No, sino que es ese Dios que se presenta reclamando lo que es suyo. Y recordemos estas palabras que expresa el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, al afirmar esta palabra, el profeta Jeremías muestra a Dios como ese Dios que tiene muchas cosas que darnos, que tiene muchas cosas que enseñarnos, pero tenemos que hacer lo que hizo Jabes, ser ilustres, ser sobresalientes, ser reconocidos como esas personas que están con Dios para pedirle de su bendición, es decir, que la mano del Señor siempre esté con ellos y que el Señor le muestre esas cosas que Él les ha de mostrar, cosas grandes y ocultas que quizás para nosotros aún es inconocible, es impercibible y no sabemos que sean capaces, pero Dios lo puede hacer. Jabes sabe muy bien esto y se presenta y dice, ensancha mi territorio y tu mano estuviera conmigo. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y es increíble porque lo que él hace es una petición que quizás para su mentalidad está un poco alejado, quizás porque Dios no es ese Dios tan tangible, Dios no es ese Dios que lo podían tocar, que lo podían ver a simple vista. Y quizás él se presenta y dice, en ese mundo, en ese contexto politeísta de haber muchos dioses, le dice, el Dios de Israel, o tu Dios, la manera en cómo se describe, dice, si me dieras bendición. O sea, si tú existes, si tú me dieras, si tú me bendices y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo. Sin embargo, Dios cumple. Dice el versículo número 10, y le otorgó Dios lo que pidió. Es increíble. Es increíble porque este Jabes, viviendo en el dolor, viviendo en la angustia, en la persecución, quizás en el hambre, en todo lo que está pasando, Jabes se presenta como una súplica diciéndole a ese Dios, dame esto, dame esto, dame esto, necesito aquello, necesito esto. Y Dios cumple. Y Dios se presenta y le dice, y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Pero por qué? Porque Jabes se presentó de una manera sobresaliente con esa fe y con esa convicción de que al Dios al que le estaba pidiendo es un Dios verdadero. Porque quien se acerca a Dios encuentra grandes cosas y ocultas, como lo dice Jeremías. Porque quien se presenta a Dios automáticamente se está presentando delante de ese rey que gobierna sobre todo y hace posible todas las cosas. En este momento en el cual nosotros también estamos pasando, mis estimados hermanos, es necesario que como iglesia, es necesario que como hermanos, como hermanas, es necesario que como siervos del Señor nos presentemos delante de Dios como Jabes y seamos ilustres y sobresalgamos sobre los demás para pedirle que el Señor no se aparte de nosotros, para pedirle que la mano poderosa de Dios nos cubra y nos proteja en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Que la mano del Señor siempre esté con nosotros cuidando lo que Él nos ha dado. Que siempre esté el Señor presente con cada uno de nosotros. Que esa sea nuestra meditación, que esa sea nuestra oración todos los días. Porque estando en las manos del Señor, nada de lo que tengamos, nada de lo que demás pase nos tendría que interesar, porque estando viviendo en las manos del Señor, estamos seguros y confiados de vivir eternamente con Él. Por eso, mis estimados hermanos, Jabes sobresale y Jabes hace esta súplica en medio del dolor, pidiéndole bendición y pidiéndole cosas grandes al Señor. Nosotros también, mis estimados hermanos, en esta hermosa hora,
nos acerquemos al Señor. Nos acerquemos al Señor con ese corazón de gratitud, con ese corazón de servicio, con ese corazón que quiere hacer grandes cosas para el Señor, que quiere recibir del Señor esa bendición de poder pertenecer a ese pueblo, de poder pertenecer a ese Dios que lo tiene todo y que lo ha dado todo por amor a nosotros, pero que también nosotros, amados hermanos, nos presentemos para darle una obediencia hacia Él. En esta hermosa hora de la mañana, mis estimados hermanos, la palabra nos ha enseñado eso, que tenemos que clamar al Señor en medio de los dolores, en medio de las dificultades, que tarde o temprano el Señor dará una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Oremos sin cesar, como dice, oremos sin cesar y pidamos siempre, porque esa es la voluntad del Señor que pide de nosotros. Así que en esta hermosa hora, mis estimados hermanos, meditemos en esta palabra y reconozcámosle que siempre está con nosotros nuestro Dios. Oremos. Señor, en esta hermosa hora de la mañana, gracias, Señor, por enseñarnos que lo único que necesitamos en estos momentos tan complicados es que tu presencia esté con nosotros, es que tú estés viviendo en nuestro corazón, es que tú nos protejas siempre y es que tú vivas eternamente con nosotros. Lo demás es secundario y lo demás es añadido, como dice tu palabra. Lo demás tú lo has de proveer y confiamos en esa promesa. Queremos ser, Señor, como Jabes, ilustres, personas que sobresalgan por lo que hacen y por lo que piden hacia ti. Queremos sobresalir como hijos tuyos, Señor, que siempre están al servicio de tu reino. En esta hermosa hora, Señor, nos humillamos delante de ti y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres que se realice. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa hora de la mañana. Disfrutemos de las promesas del Señor y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.